Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 esta mañana. Mateo, capítulo 5. La semana pasada les anticipé que estábamos por entrar en una de las secciones más conocidas, más estudiadas, las que más se recuerdan tal vez de todas las escrituras. La conocemos como el Sermón del Monte. Y déjenme tomar unos minutos ahora para introducir esta próxima sección en donde vamos a estar por mucho tiempo estudiando juntos. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que Jesús empezó a recorrer toda la región de Galilea, yendo aldea por aldea, predicando el Evangelio del Reino? Y recordábamos o explicaba un poquito la semana pasada qué eran estas buenas nuevas del el reino, lo que Jesús estaba predicando. Y les decía que lo que Jesús hacía era demostrar que aun cuando Israel o cuando el mundo se rebeló contra Dios, Dios en su amor estaba ofreciéndole ser parte de el gobierno glorioso del Mesías, que iba a traer bendición a toda la tierra. Y Cristo era el heraldo y era el rey. Y él llamaba a las personas a venir, les invitaba a ser parte de su reino. Ahora, este reino que Jesús está ofreciendo, al que le está llamando a la gente a venir, es un reino como nunca existió en toda la historia del mundo. Y lo que tenemos ahora, a lo que sigue en esta sección, es lo que esperaríamos que venga. Porque Jesús, que está llamando a las personas a venir al reino, ahora tiene que explicarles cuáles son las características de este reino. ¿Qué clase de reino es el que Él está ofreciendo y cómo es la vida en el reino? Y de esto se trata esta próxima sección. Es un discurso que Jesús va a dar, la más grandiosa predicación que jamás fue predicada en el mundo. Y el tema de esta predicación tiene como centro este concepto del reino y la idea de cómo es que que Jesús espera que sea la vida de todos los que están respondiendo a su mensaje. Para este momento había mucha gente que estaba escuchando y que de alguna manera respondía al mensaje. Decíamos que había multitudes que venían y de esas multitudes había algunos que eran discípulos que habían creído que Jesús era el rey y estaban dispuestos a seguirlo como rey. Pero no todos estaban en esas condiciones. Había mucha gente que estaba ahí solamente porque quería que Jesús les sanara o le ayudara con algún problema y o estaban ahí simplemente por curiosidad. Jesús era la figura del momento. Estaba en la boca de todos y la gente venía de todos lados a querer escuchar a Jesús. Pero en medio de toda esa multitud, Jesús va a dejar en claro qué significa participar de su reino. Él va a dar la ética de su reino, cómo él entiende y cómo su reino va a funcionar en base a una ética que es totalmente contraria a la de este mundo. En esta ética de su reino, Jesús va a mostrar que no le interesa solamente la apariencia externa. Ser parte de su reino no tiene que ver solamente con aceptar algunas reglas y vivir de acuerdo a ellas. Jesús quiere construir un reino que tiene que ver con el corazón transformado. Y a partir de un corazón transformado, una vida que lo refleje. A Jesús le importa cómo se conducen los ciudadanos de su reino, pero no es lo más importante. Jesús en este mismo discurso va a exponer a los fariseos, ya vamos a llegar ahí, y Jesús va a decir que si la justicia de la gente no es más grande que la de los fariseos,
no iban a poder entrar al reino. Los fariseos en ese tiempo era la gente que todos veían y admiraban como los más piadosos que había en el pueblo. Pero claro, Jesús lo va a desenmascarar. Ellos solamente tienen una apariencia de piedad. Sus obras no venían de un corazón puro, un corazón íntegro. Ellos solamente estaban buscando vivir de acuerdo a las reglas que Dios les había dado para poder lograr su propia agenda, sus propios objetivos. Entonces esto no le interesa a Jesús. Cuando Jesús está pensando en cómo se debe ver un ciudadano del reino, Él no está pensando solamente en apariencias. Él va a hablar del carácter, Él va a hablar de la parte interna y después de cómo eso se va a ver reflejado en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos del reino. ¿Cómo tenemos que interpretar este sermón? Quiero decirles, no todos lo hacen como nosotros lo vamos a hacer. Hay algunas personas que creen que este discurso que Jesús dio era su discurso inaugural como rey, donde él estaba dando las pautas de su reino, pero este reino que Jesús estaba ofreciendo es un reino que Israel rechazó. Y es un reino que recién se va a ver en el futuro cuando Cristo vuelva por segunda vez y reine en la tierra sobre Israel y sobre todo el mundo. Muchos creen que todo este sermón no tiene nada para la iglesia. Este sermón no dice, no da ninguna promesa a la iglesia ni ningún requisito para la iglesia. No da ninguna regulación para la iglesia. Muchos ven este sermón y dicen, bueno, hay principios que nos sirven, pero esto que leemos acá no es para nosotros. Esto tiene que ver con el reino de Cristo que va a recién establecerse en el futuro, cuando Él vuelva y Él gobierne físicamente sobre la tierra. Esta es la postura de, tal vez han escuchado el concepto de los dispensacionalistas. Y si bien ustedes me conocen y los que conocen un poquito más de los detalles de la teología que yo enseño, tiene matices del dispensacionalismo. Yo no creo lo que los dispensacionalistas clásicos dicen en cuanto a Mateo capítulo 5, 6 y 7. Es lo que a mí me enseñaron. A mí me enseñaron lo del el Sermón del Monte no es para vos. No fue dirigido a vos, no regula tu vida, eso tiene que ver con algo en el futuro, pero esto no es verdad. Y lo más claro que tenés para darte cuenta que no es verdad es que vamos a estudiar un poquito más adelante en esta primera sección de las bienaventuranzas, que Jesús va a hablar de los que van a ser perseguidos por causa del Evangelio. Y en el reino futuro no va a haber persecución. Cristo va a regir todas las naciones con vara de hierro. Esto claramente está mostrando el estado del creyente hoy, en medio de un mundo hostil. Entonces, no podemos descartar todo esto y decir todo esto tiene solamente que ver con el futuro. A la vez, por el otro lado, están los que siguen la teología del pacto, sin ir a detalles, pero estas personas no ven que haya una diferencia entre Israel y la iglesia, como hoy estábamos hablando en la clase de la escuela dominical. Y entonces esta gente no cree que va a haber un reino futuro físico de Cristo acá sobre la tierra por un periodo de 1000 años. Entonces lo que ellos dicen es, lo que tenemos acá en este sermón es para la iglesia y solo para la iglesia. Tuvo la intención Cristo de explicar cómo iba a ser la vida del pueblo de Dios hasta su regreso. Y a partir de ahí hay otra historia, ¿sí? Empieza el estado eterno. Pero esto tampoco es verdad, porque si bien esto sí tiene que ver con nosotros, también Jesús está demostrando acá cuáles son las leyes que van a gobernar el mundo un día cuando Él sea el rey físico sobre este planeta.
Así que esto tiene que ver con el futuro. Otro grupo mira el Sermón del Monte como una guía para las vidas de las sociedades hoy en día. Y hay muchos que están queriendo ayudar a que el mundo sea un mejor mundo. Y miran el Sermón del Monte y dicen, si la gente viviría esto, sería un mejor mundo, habría una mejor sociedad. Hay un gran movimiento aún en nuestros días que se llama el Evangelio Social. Hay muchas iglesias que en un momento tuvieron más claridad en estos puntos y que han sido arrastradas por este movimiento. Y que lo que dicen es, la iglesia tiene que estar metida en la transformación de las sociedades. La iglesia no puede quedarse solamente predicando y hablando de una vida espiritual mientras a su alrededor todo se desborona. La iglesia tiene que ser un factor de transformación social. Y donde hay una iglesia tiene que haber una mejor sociedad. Así que la iglesia tiene que cuidar de las necesidades de la sociedad, tiene que transformar esa sociedad. Y muchos que promueven esta idea miran Mateo 5, 6 y 7 y dicen, esto sería una norma que cualquier sociedad que las acepte va a vivir un cielo en la tierra. Y si uno las lee, dice, amén. Pero hay un problema. Vos no podés demandar de el mundo que viva los principios del reino cuando no ha abrazado a Cristo como su rey. No podés obligarles a vivir una vida piadosa cuando no tienen el poder moral para obedecer a Dios, porque son esclavos de sus pecados. Esta es la falacia, este es el tropiezo del evangelio social. No funciona. Porque en un mundo de corrupción donde el príncipe de este mundo gobierna, nunca vamos a poder ver las manifestaciones del reino de Cristo y los beneficios del reino de Cristo. Entonces no podemos agarrar esto y decir, así es como debería vivir el mundo hoy, porque no pueden ni lo van a hacer. ¿Cómo tenemos que entender este sermón? Bueno, tenemos que entender, esto sí es para nosotros. Porque este sermón son las pautas de Cristo como rey que predicó él para mostrarle al mundo qué significa ser parte de su reino. Y cuando una persona, por medio de la fe y a través del nuevo nacimiento, es transformado y es traído a ser parte del reino de su amado Hijo, estas son las directivas que le marcan cómo debe vivir esa vida como súbdito del rey, como parte de este reino al cual hemos sido trasladados. Claro, cuando leemos todo esto nos damos cuenta que estamos lejos de poder vivir completamente de esta manera. Y lo que Dios está haciendo nosotros es transformándonos para que podamos vivir como ciudadanos de su reino y un día, cuando se cumplan sus promesas, nosotros vamos a ser perfectos y vamos a vivir de una manera perfecta. Entonces, vamos a tomar todo esto que se dice en este sermón como dirigido directamente para nosotros. Esta es la expectativa de Dios para todos los que aceptan el evangelio del reino. Todos los que creen en la predicación de las buenas noticias de Cristo, que vino a rescatarnos de nuestro pecado y traernos a este gobierno donde Él va a guiar nuestras vidas, a que podamos disfrutar de todas las bendiciones que fueron anunciadas para su pueblo. Bueno, el sermón comienza con una breve introducción que la vamos a estudiar esta mañana. Y después de esa introducción viene la primera sección, una de las secciones famosas de este sermón, que las conocemos como las bienaventuranzas. Y hoy vamos a arrancar con esta sección.
Así que el título del mensaje de hoy, o el tema general de las bienaventuranzas, lo vamos a llamar Los bendecidos del Rey. Y va a haber una descripción acá de cómo es el carácter de aquellos que tienen las bendiciones del Rey y que disfrutan de ellas. Vamos a estudiar entonces este tema, los bendecidos del Rey, y hoy arrancamos con la primera descripción, que son pobres en espíritu, los bendecidos del Rey, y como un subtítulo ahí, pobres en espíritu. De ese tema vamos a estar hablando. Déjenme leer el pasaje solo del versículo 1 al 3, vamos a leer, y después vamos a ver qué tiene para decirnos esta mañana. Dice el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Veamos primero esta introducción al sermón. El versículo 1 y 2 nos da el lugar y las circunstancias donde Jesús va a predicar este sermón. Y arranca con este viendo la multitud. Y ya expliqué, Jesús había estado recorriendo todo Galilea y mucha gente se había juntado para escuchar al Señor. La fama se había desparramado por todos lados. En el texto griego arranca con una conjunción ahí, el versículo 1, conectándola con lo anterior. Así que en tu mente vos tenés que seguir y no parar en el versículo 1. No hay una división de capítulos ahí. Esto que vimos pasar con Jesús y su ministerio es el contexto para lo que se está diciendo acá. Y dice que entonces viendo la multitud subió al monte. Ahí en el idioma original hay un detalle que tal vez puede pasarse desapercibido en esta expresión. Pero si vos notás, Jesús va a subir al monte por ver esas multitudes. La expresión viendo te da esa impresión en el idioma original, que es lo que viene después, es el resultado de esto que se está diciendo. O sea, Jesús subió al monte porque acaba de ver las multitudes. La idea que se logra percibir ahí es que Jesús, como en un sentido, es como si estaría escapando de las multitudes. Ve las multitudes y se va al monte. ¿Por qué Jesús se querría escapar de esta gente? Él no vino a predicar, él no recorría todos estos lugares, ¿no era su intención que todos escuchen el mensaje? Sí, en un sentido Jesús está recorriendo y queriendo llevar el evangelio a todos lados. Pero Jesús no todo el tiempo va a estar con multitudes. Hay momentos donde Jesús se va a retirar a orar a lugares tranquilos. Hay momentos donde Jesús va a apartar a sus discípulos para estar con ellos y enfocarse en ellos. Y esto es lo que vos notás. Hay un pasaje paralelo en Lucas capítulo 6 que narra estos mismos eventos. Lucas te agrega algunos conceptos más y ahora en un ratito vamos a comparar lo que dice Mateo con Lucas. Pero cuando vos lees Lucas, entendés un poquito más de por qué Jesús se fue a la montaña. Jesús se fue a la montaña justamente porque él quería escapar de las multitudes y estar a solas para orar. Y habiendo pasado toda la noche orando, Jesús va a dedicar un tiempo especial para sus discípulos. En medio de toda esa situación, va a ser interrumpido por multitudes que lo van a perseguir hasta la montaña. Y en un valle, ahí en la montaña, Jesús va a empezar a hablar. Entonces, esta primera expresión, viendo las multitudes subió al monte, te hace entender este cuadro de cómo es que Jesús está enfocando su enseñanza.
es interesante cuando Mateo usa esta expresión subió al monte, porque esta es la primera de varias veces que Mateo nos cuenta que Jesús se va a una montaña. Y él usa acá no el concepto general, no es que subió a un monte, sino que es bien específico Mateo cuando dice que Jesús subió a el monte. No sabemos cuál fue de todas las montañitas que había ahí en la zona, en cuál de ellas fue que Jesús dio este famoso discurso. Lo que asumimos es que fue ahí a las orillas del mar de Galilea, donde hay muchas lomitas que podrían haberse llamado así. Un monte no tenés que pensar, ¿no es cierto?, en una gran montaña, una cordillera, sino una elevación donde estaba Jesús. Y ahí a la orilla del mar de Galilea había varios lugares donde se podría haber sucedido esto. Ahora, la referencia de Jesús en el monte, sentándose para darle su ley como rey a su pueblo, es algo que hace eco con otro monte, en donde 1500 años antes, otro hombre bajó con una serie de leyes de Dios para la nación. Y Mateo, al usar esa expresión específica, Jesús subió al monte y en el monte es que él va a dar su ley como rey, está trayendo a la mente de la nación de Israel este otro evento, en donde la nación había sido dirigida por estas leyes que habían sido dadas en el monte Sinaí por todo este periodo de tiempo. Y como si ahora Cristo subiera a este monte para dar ahora su sistema de leyes. Es su código moral. Es su ética. Él va a determinar ahora y él va a dar una nueva ley que va a ser la que dirija su reino. Claro, nosotros sabemos, Jesús no vino para abolir la ley de Moisés, él vino para cumplirla. Y la ley de Cristo no está en oposición con la ley de Moisés, pero sin duda no es igual a la ley de Moisés, si bien no está en contra de la ley de Moisés. Y Jesús va a explicar esta dimensión que les explicaba al principio, de lo que es el corazón y de lo que es la práctica, el carácter y la conducta, en esta nueva forma de entender la ley y cómo su gobierno iba a funcionar. Así que es muy gráfico cuando Mateo está explicando a Jesús yendo a ese lugar. En Lucas, abramos ahí en Lucas capítulo 6, les voy a mostrar algunos detalles. Lucas cuenta esta misma escena. Bueno, no todos están de acuerdo de que es la misma escena. Algunos creen que lo que Lucas nos narra, en realidad, tiene que ver con otro sermón, que fue parecido al sermón de Mateo, pero en otro momento. No hay ninguna razón para creer que fue otro sermón. Todo lo que hay en Lucas está en Mateo. Claro, Mateo lo extiende muchísimo más. Y hay mucho más en Mateo que no está en Lucas, pero no hay nada en Lucas que no esté en Mateo. El momento, las circunstancias son todas paralelas. Entonces, si vos mirás en el versículo 12 del Lucas 6, dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Nos da la lista ahí. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía,
bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. O sea, acá llegamos al mismo punto donde estamos en Mateo. Jesús va a arrancar con las bienaventuranzas. Pero si notaste, te dio algunos detalles más. O sea, Jesús estaba predicando en Galilea y de repente se va a la montaña, se aleja de las multitudes. ¿Por qué? Porque quiere orar. Él pasa la noche orando. ¿Por qué pasa la noche orando? Bueno, porque él tiene que elegir a los discípulos. Mateo nos contó cómo Jesús llamó a 4. Pero Lucas nos dice que Jesús, después de pasar la noche orando, baja e identifica a 12. Después de haber identificado a esos 12, Jesús se queda con ellos en el monte para enseñarles. Pero bajan hasta un llano, dice ahí, un lugar llano. No en la base del monte, sino sobre el monte, en algún despejado, un área llana y lisa. Y cuando llegan ahí, las multitudes llegaron y están también ahí. Y entonces Jesús mira a sus discípulos y se dirige a sus discípulos a oídos de toda la multitud que escuchaba como espectadores pasivos la enseñanza que Jesús está dirigiendo a sus discípulos. Y ahí empieza el Sermón del Monte. Entonces, volviendo ahí a Mateo 5:1, Mateo nos está contando que él vio la multitud, sube al monte y sentándose vinieron a él los discípulos. Cada detalle es importante. El hecho de que acá menciona Mateo que Jesús se sentó no es circunstancial. Es importante para la historia, porque esto es la postura oficial de un maestro en su época. Cuando más adelante en el Evangelio vamos a leer, por ejemplo, la expresión de los maestros de Israel que se sentaron en la cátedra de Moisés. Está haciendo referencia a esto mismo. Estos maestros se sentaban para hablar sobre Moisés. Este concepto sigue hasta nuestros días, ¿no es cierto? Y lo que da a entender un maestro sentado es un discurso oficial, una enseñanza oficial preparada por un hombre que va a ser el maestro frente a todos los demás. La expresión entonces sentándose y agrega Mateo, vinieron a él sus discípulos. Esta es la primera vez que Mateo menciona a los discípulos del Señor. Ya hablamos de ellos, pero la palabra discípulo es la primera vez que va a aparecer acá, en este versículo. Esta palabra discípulo hace una distinción entre esas multitudes que había. Como explicaba, mucha gente había alrededor de Jesús, pero discípulo es otra cosa. Esta es la palabra que se usa, por ejemplo, para hablar de los 12. Para ser un discípulo había requisitos. El llamado a ser un discípulo de Cristo era no solamente el escuchar las enseñanzas del Señor, sino vivir una vida comprometida con esas enseñanzas, siguiendo al Maestro, aprendiendo de Él para llegar a ser como Él. Y alrededor de Cristo ya se había formado este grupo. Lucas nos dice que ya se habían identificado los 12, y no solo los 12, pero había otros que también estaban ahí, que eran discípulos del Señor. Y Mateo deja en claro acá que el sermón del monte está dirigido a ellos. ¿Por qué Jesús no le está hablando a la multitud? ¿Por qué Jesús le habla a sus discípulos? Bueno, explicaba yo hace un momento que todo lo que se va a decir acá es imposible para cualquiera que no haya abrazado a Cristo como Rey, que no haya venido a Cristo en los términos de Cristo, que por medio de la fe haya sido transformada su vida y por medio del nuevo nacimiento esta persona haya sido hecha parte del reino. Este mensaje no tiene que ver con cómo ser parte del reino. Nada de lo que dice acá ayudaría en nada a una persona que no es parte del reino. Vos no podés llegar a ser parte del reino de Cristo haciendo nada de todo esto. Más bien estos pasajes nos demuestran
cómo es la vida de aquellos que ya disfrutan del reino y ya son parte del reino. Jesús nos está explicando acá el nuevo nacimiento, pero cuando él predicaba el evangelio del reino, este evangelio es las buenas nuevas, no de que yo tengo que hacer algo para ganar el favor de Dios, sino es las buenas nuevas de un Dios misericordioso que va a salvarme por su gracia. Entonces, este sermón va a estar dirigido a ellos. Y dice entonces el versículo 2, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Tenés que sentir la solemnidad de este momento. Yo hice una comparación hace un momento con lo que pasó en el monte Sinaí. En el año 1400 antes de Cristo, en medio del desierto del Sinaí, en un monte, toda la nación de Israel se había congregado, porque Dios los había convocado a venir a ese lugar. Y en ese monte Dios habló. Pero Dios habló en una forma aterradora. ¿Te acordás? El monte estaba temblando. Había humo subiendo del monte. Había truenos. Había sonidos de bocina. Había un perímetro alrededor de todo el monte para que nadie se atreva a poner un pie en ese monte. Si ponía un pie en ese monte iba a ser atravesado, lo iban a matar a esa persona, porque Dios está ahí. El Dios santo. Y ese día, con toda la nación de Israel al frente, Dios habló desde el monte y dio los 10 mandamientos. Después de escuchar esos 10 mandamientos, la gente quedó aterrada de la santidad de Dios y corrió a esconderse atrás de las piedras. Y después Moisés fue a buscarlos. No, Dios quiere que tengan temor a Él, pero que vengan a Él. Ese día Dios habló desde un monte. Ahora, 1400 años después, el mismo Dios está sentado en otro monte. Pero Él no está haciendo temblar este monte. No hay truenos, refusilos, no hay bocinas, no hay un perímetro. Él está en la forma de un carpintero. Un humano natural que va a hablar la verdad eterna de Dios con una garganta humana, el lenguaje humano, frente a este grupo de judíos que están ahí escuchando las leyes de este reino divino que va a estar entre ellos. Este escenario te muestra algo de las cualidades de este rey y de las características de este nuevo reino, que es muy distinto a lo que Israel había visto en aquel monte. Y Jesús va a abrir su boca, pero nadie va a morir. Jesús va a abrir su boca, pero no van a correr aterrados. Porque acá está Dios hecho hombre, hablando con la autoridad de Dios, pero con boca humana. Y Él les va a enseñar, diciendo, y ahí empieza el sermón.